La puntualidad de la distinguida concurrencia, dentro de la cual se destaca la participación juvenil. En segundo lugar, agradeciendo al auspicio de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Tarija y del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Unidad Académica Tarija, pues ellos nos traen la presentación del libro Relatos de un pueblo, derechos humanos y resistencia democrática en 2019, libro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia. Para iniciar con este acto, vamos a empezar con las palabras de apertura del acto a cargo del abogado Marcelo Pacheco, director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de la Unidad Académica de Tarija. En especial quiero dar unos saludos especiales también a la señora Yolanda Herrera Hoyos, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija, bienvenida, muy buenas tardes. A la señora María Eugenia Cárdenas, también presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que nos visita desde la ciudad de La Paz, bienvenida, también muy buenas tardes. Un saludo muy especial, con mucho cariño también a la señora Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Bienvenida, es un gusto tenerla aquí en Tarija. Es un honor. También un saludo especial al periodista Alfonso Gumucio, también que seguramente luego vamos a estar escuchando. Muy buenas tardes. Saludo especial también a docentes que nos han colaborado en la organización, al doctor Marco Mendoza, muy buenas tardes, en especial también a la doctora Gisela Derpic, quien además quiero felicitar porque ha sido una parte importante en la organización y logística. Gracias a ella también estamos presentes hoy en esta actividad. Muchas gracias, doctora Gisela Derpic, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y además, añadiendo algunas palabras de nuestra profesora de la carrera de Derecho, ¿no?, de la Universidad Católica sede Tarija, y algo que hay que resaltar de la doctora Derpic es su liderazgo y la incansable labor que tiene sobre los derechos humanos también. Entonces, muchas felicitaciones para la doctora Derpic. Simplemente unas palabras muy cortas para no quitar el espacio a lo que se viene, que es el tema central de nuestro evento, que es la presentación del libro Relatos de un pueblo. Indicar que la misión que tenemos como Universidad Católica es la constante búsqueda de la verdad, basado sobre la dignidad humana. Y a veces la búsqueda de la verdad siempre incomoda, es un camino pedregoso, es un camino espinoso, pero es nuestra esencia también, nuestra naturaleza, nuestra identidad católica, el estar en esa búsqueda de defensa de los derechos humanos. Lo tenemos que hacer siempre y es nuestra labor incansable, es la labor que tratamos de inculcar también a nuestros alumnos de la carrera de Derecho. Así que no es fácil, pero es una labor que tenemos que lograr todos como sociedad para mejorar lo que estamos viviendo, sobre todo hoy en día. Bueno, finalmente quiero felicitar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, quienes nos honran con su presencia en esta actividad, por esa labor incansable que siempre están haciendo día a día. Los conocemos siempre de a pie en la ciudad de Tarija, ahora podemos conocer el grato honor también de la ciudad de La Paz, que nos visitan, de Bolivia. Felicitaciones a todos ellos y bueno, y muchas gracias a todos por la presencia. Muchas gracias, buenas tardes. La relevancia de este acto es trascendental para todos los presentes, para toda la realidad que estamos viviendo en el país, tanto para mayores y jóvenes. Nosotros hemos sido en conjunto, la ciudadanía, parte de la movilización del 2019.
En un bando o en el otro, en el sur o en el norte, hemos sido presentes y es preciso recordar qué es lo que sucedió. He ahí la importancia de este libro, para tener siempre presentes los derechos humanos, para no olvidarse de la historia y de la verdad, y para procesar nuestro propio camino de aquí en adelante. Dicho esto, quisiera por favor seguir e invitar a la señora Yolanda Herrera, representante, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija, para que nos diga unas palabras. Muy buenas tardes, un saludo muy fraterno a las autoridades académicas de la universidad. Esta universidad que no es la primera vez que nos cobija, anteriormente hemos realizado algunos espacios en defensa de los derechos humanos y siempre las puertas han estado abiertas. Muchas gracias. Quiero saludar a la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, a la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos a nivel de Bolivia y a todo el comité ejecutivo que en esta oportunidad me está acompañando de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija, como también los colaboradores, los pasantes, y dar la bienvenida a cada uno de ustedes a este momento que en nuestra opinión es histórica. Es histórica porque tenemos la presencia de una fundadora de nuestra organización. Esta tarde hemos tenido la presencia de un fundador de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija. Por lo tanto, en nuestra historia eso va a quedar grabado. Es un momento histórico porque muchos de los activistas que están presentes en la lucha cotidiana por la defensa de los derechos humanos se suman a este proceso de la verdad, de esta otra mirada de lo que ha acontecido en noviembre, en octubre del 2019. Este libro que está siendo puesto a nivel del público no es la primera vez que la Asamblea de Derechos Humanos lo realiza. Tenemos dentro de la historia muchas veces la presencia de estos documentos, de estos libros, y es un acto de valentía, un acto de coraje, y en ese sentido un saludo fraterno a la presidenta de Derechos Humanos de La Paz, que es la que principalmente ha impulsado todo este relevamiento de lo que hoy van a tomar conocimiento. Muchas gracias por su presencia. Doy la bienvenida de todo corazón y con los brazos abiertos a nuestra organización matriz, a nuestros activistas que se hacen presente hoy y a todos ustedes. Muy buenas tardes. Quienes hemos sido parte de esas jornadas en 2019, recordaremos y me ayudarán a recordar que lo que nos mantenía con fuerza en las calles era la vocación democrática, el anhelo hacia la libertad, pero también el calor de la gente, representado en esas mujeres, madres de familia, abuelas en muchos casos que sostenían la protesta en las calles, y también la juventud que se daba formas creativas para alzar el espíritu de cada uno de los integrantes de la movilización, con los cánticos populares y con las hermosas voces que nos llenaban el corazón en momentos difíciles. Por lo tanto, quisiera, por favor, presentar un pequeño número musical a cargo de una voz joven tarijeña. Con ustedes, Paola Balanza. Son los pedazos, cuánta tierra, robarnos lo que
debemos esperar, porque todo lo que sube un día de bajar, que se atrevan a pensar y que son eternos, que se atrevan a estar enfermos, que aquí vamos a estar listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. A su final. Muchas gracias. Hermosa canción que me hace pensar a mí en lo importante de lo emocional, que tiene que ir de la mano siempre con la conciencia ciudadana. Así que saludo a Paola por su canción y saludo a la gente que es más cercana a mi generación, porque está haciendo un ejercicio de ciudadanía al estar presente, nutriendo su corazón y su mente para poder ser cada vez más y mejor un demócrata, una persona con vocación para la libertad y que defienda los derechos humanos. A continuación tenemos el comentario sobre el libro que es presentado a cargo de la licenciada Elizabeth Rendiz, comunicadora social y activista por los derechos humanos e indígenas de Tarija. Muy buenas tardes a todas y todos. Creí que iba a ser la última en hacer mi exposición, pero bueno, aquí estoy. Quiero saludar a la señora Amparo Carvajal, también al periodista Alfonso Gumucio, a Marco Mendoza, que seguramente va a dejar chiquito mi comentario, también a todo el comité ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de Tarija, a todo el estamento docente académico de la Universidad Católica Boliviana, licenciado Marcelo Pacheco, muy buenas tardes. Pero quiero dar un saludo muy especial a los jóvenes. A los jóvenes, desde los voluntarios y activistas que trabajan diariamente en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, como a los jóvenes estudiantes que están aquí en este auditorio, con esos sentires que expresa ya el presentador de este evento, que se hace parte de esta historia. Yo he sentido algunos sentimientos encontrados cuando me proponían leer este libro, pero también han sido muy gratos sentir este desafío. Es, creo, muy importante para cualquier ciudadano poder hacer la interpretación o la lectura de esta obra. Yo le digo obra porque ha sido construida desde los testimonios y percepciones de las personas. Ha sido respaldado con el trabajo que han realizado los periodistas y las periodistas a lo largo de esos días, con testimonios de radio, televisión, prensa escrita y todos los medios digitales que también se han activado de sobremanera en esos días. Las movilizaciones que se han vivido el 2019, por lo menos en las que se enmarca este libro de manera puntual, si se puede decir, están marcadas desde el 20 de octubre hasta el 24 de noviembre. En su narrativa, este libro expone cronológicamente todos los hechos vividos desde la percepción ciudadana. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que publica este libro, como ya lo han dicho varias veces en este auditorio, le pone precisamente por eso este título a este libro, El relato de un pueblo. Han sido actores de estos hechos los políticos y los que han estado en todos los medios. Pero ¿dónde ha estado la ciudadanía, como decía aquí nuestro compañero, el moderador del evento? Los jóvenes que se acompañaban con mujeres y hombres en los diferentes puntos de bloqueo. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos
en Bolivia por lo menos nace allá por los años 76, cuando le quería hacer frente a la dictadura de Banzer. Se ha mantenido en esa línea democrática en todo su accionar por estos largos años. Y hay muchas pruebas de ello por su coordinación de mediación con la Conferencia Episcopal y en sus primeros momentos con el Defensor del Pueblo, y la publicación de este libro hoy todavía nos muestra esa línea. El relato de un pueblo, derechos humanos y resistencia democrática, como les decía, tiene una ubicación temporal. Pero si la historia es importante, el libro también te deja ver cómo algunas acciones que podríamos llamar hitos históricos han ido marcando esta tendencia. Cuando las organizaciones sociales han empezado a tomar cuerpo, si es que vale el término. 2002, la Guerra del Agua, todavía como presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, así como una gotita de agua que se le va poniendo al tacho, ¿no? La Guerra del Gas, el 2003, la Guerra del Agua, el 2003, la renuncia de don Gonzalo Sánchez de Lozada, la presidencia de don Carlos Mesa, que llama a un referéndum con tema de gas, pero también llama un referéndum para ver el tema de la tierra, debido a la movilización de los pueblos indígenas de tierras bajas, donde se abre la agenda para una asamblea constituyente. Luego ya vienen las elecciones las primeras elecciones en las que fue electo Juan Evo Morales Ayma como presidente, y a partir de estos mandatos lo primero que hace es convocar a una asamblea constituyente donde se eligen más de 200 asambleístas. El libro te va narrando todo eso. Seguramente yo voy a saltar muchas cosas porque no voy a poder relatarlo todo, pero me quedo en los momentos picos, ¿no? Desde mi trabajo y cobertura periodística y en el marco de la pluralidad de las voces, me atrevería a decir como experiencia propia que fue la Asamblea Constituyente el último momento en el que yo pude ver que representantes del oficialismo y de la oposición, y mientras leía el libro discernía y decía, tal vez no está bien decir oficialismo y oposición, tal vez tengamos que pensar en otras cosas más democráticas al momento de la interpretación y decir las mayorías y las minorías, y construir una democracia donde las mayorías concertan con las minorías y no donde las mayorías le imponen a las minorías. Pero en ese momento es en el último momento de los que puedo recordar desde mi trabajo periodístico que yo vi ese intento de debate, que en el proceso de la Asamblea Constituyente se fue raleando. Todos sabemos cómo se aprobó la Asamblea Constituyente, en un liceo militar. Entre comillas, ¿qué de democrático tiene la palabra militar? Con el perdón de los presentes si hay algún familiar de algún militar. Agarrando el poder como seres humanos, o como falta de liderazgo, o como falta de empatía, tal vez te emborrachas. Y creo que fue lo que le pasó a los líderes, porque después de su primera elección en el 2006, buscan una reelección el 2009, que está absolutamente permitida por la Constitución Política del Estado. Lo dice el artículo 169, si mal no recuerdo, y se hacen a la elección. En una disposición transitoria, en la segunda de la Constitución Política del Estado, dice de que el periodo anterior a la aprobación de la Asamblea Constituyente va a ser contado a la hora de la reelección. Ese es el parrafito que empieza a vulnerar la Constitución ya para la elección del 2014, ¿no? Donde dice, le presentan al Tribunal Constitucional una interpretación, y el tribunal, que ya tenía algunas tendencias de pérdida de independencia, dice, no, o sea, el Estado plurinacional se ha fundado recién tal fecha, entonces no cuenta lo anterior, nos vamos a la nueva reelección del 2014. Estoy muy atrás de lo del 2019, pero han sido los puntos que han ido subiendo hacia la escalada del conflicto del 2019, y por eso los recuerdo. Cuando a mí me toca hablar a veces de análisis político, siempre digo, todo lo que está viviendo el país debería volver al último vicio, como vuelven los abogados.
Y antes de leer el libro, yo siempre decía, el último vicio es el 21F. Después de leer el libro, ya he mencionado algunas otras cosas que ya no me dejan en el 21F, pero el 21F ha sido clave. Clave porque en este intento de mantener el poder se vulneran otras situaciones y se apela incluso a normativa internacional desde los derechos humanos, que la reelección es un derecho humano. Lo deben recordar los jóvenes, ¿no? en los diferentes medios de comunicación. Y ya mi lectura empezó un poco a tomar este otro cuerpo, cuando siento que de pronto todo esto que se fue haciendo fue eso, para reelegirse. Y nada más por tener el poder, para ejercitar el poder, para ostentar tal vez de manera no muy respetuosa el apoyo mayoritario que sí tenían en las elecciones. 64, 63 son los porcentajes de victoria que tienen en las diferentes elecciones. Ya para el 2019, después que deciden que la reelección es un derecho humano, el 2019, el proceso electoral ha tenido muchas observaciones. Entre ellas, por ejemplo, que el padrón electoral creció desmesuradamente en los municipios donde no tenían apoyo. El tema, por ejemplo, de la repoblación de las tierras del oriente, donde no tenían población y donde llevan a la gente. Incluso en el delito de biocidio, te hace preguntarte qué pasó con ese incendio y qué tenían que ver los colonos en este asunto. A pesar de todo eso, se realizan las elecciones del 2019 y empieza el momento puntual de este libro, el 20 de octubre. El 20 de octubre fue un día, entre comillas, tranquilo, y a las 8 de la noche, cuando el conteo rápido estaba en algo más del 80%, se para. Cuando te decía que había una segunda vuelta, que daba como ganador a Comunidad Ciudadana, pero no le alcanzaba para ser ganador en primera vuelta, había que hacer segunda vuelta, y se para. Cuando la promesa del tribunal fue que hasta las 8 de la noche debían de entregarnos más del 90% de los resultados sin cortar, pero lo cortaron. Bueno, eso movilizó a la gente y se fue hacia los tribunales a esperar qué pasaba. Al día siguiente, cerca de las 7, 8 de la noche, el TREP aparece. Y tenemos otros datos. Es don Juan Evo Morales Ayma, el ganador de las elecciones en primera vuelta. Eso alteró y reactivó todas las denuncias previas a las elecciones y movilizó a la gente, que ese lunes 21 inició movilización Santa Cruz. Potosí, que ya entró a las elecciones en paro, se ratifica en su paro, y para el día miércoles 23, si el cálculo no me falla, el país está paralizado. Y hay así como que una semana de quietud, que no se sabe qué pasa, y la demanda de las organizaciones tiene su propia escalada. Pasa de pedir segunda vuelta a pedir nuevas elecciones, y acaba con el pedido de renuncia del presidente Evo Morales, porque no sentía atención. O sea, era como estar con oídos sordos, entonces va escalando la demanda. Y acaba con la renuncia. ¿Y por qué la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ya lo decía nuestro compañero, publica este libro 2 años después? ¿No? Porque los comunicadores, los chicos que están estudiando comunicación ya saben lo que es la construcción de la posverdad, ¿no? Y parece que en este tiempo estamos viviendo eso, la construcción de una posverdad, que nos está diciendo que lo que se vivió el 2019 fue otra cosa y no fue fraude como lo reclamaban en esos momentos las movilizaciones. Este momento y estos pedidos de renuncias han generado, antes de la renuncia de don Evo Morales, una escalada de renuncias de ministros. Viene la renuncia de Evo Morales y le siguen una seguidilla de otras renuncias, lo que generó un vacío de poder, que desde mi lectura ciudadana yo creo que fue un incumplimiento de deberes,
Todos se fueron y dejaron al país en zozobra. Las madres, los jóvenes, los hombres salieron de sus puntos de bloqueo y ante la generación de hechos violentos acabaron en barricadas, cuidando sus casas y comercios para evitar ser atacados, porque las amenazas se hicieron muy fuertes. Sabemos que en esos días también la policía se retiró de las calles. Con estas renuncias, este vacío de poder, la policía le pidió a los militares salir a la calle para guardar la seguridad de la gente, y teníamos una situación de incertidumbre. Recuerdo yo así de manera muy personal, aquí en la Plaza Luis de Fuentes y Vargas, me le acercaba a una diputada y le decía: ¿y ahora qué? Y me decía: no sé. Nadie sabía nada. Y le quedaba el desafío a los parlamentarios, oficialistas y opositores que se quedaron, decidir algo. Y con tanta denuncia, la mirada cayó en el asiento de la segunda presidencia de doña Yanine Áñez, que acaba siendo presidenta, que pide a los militares cuidar la paz del país. Pero eso no acabó, digamos, pacificando totalmente el país, porque el objetivo de la elección de doña Yanine Áñez era llamar a elecciones. Todavía los conflictos seguían, todavía la incertidumbre se mantenía. Les cuento así de manera un poco y no muy ordenada ni desordenada estos episodios, porque yo quiero cerrar mi participación en este auditorio motivándoles a leer el libro. No hay que olvidar la historia. Un pueblo que olvida su historia comete los mismos errores cada vez y cada vez. Y no hay que entrar en la anomia social. Hay que estar permanentemente activa, vigilante de los derechos humanos, que es conquista de los seres humanos a lo largo de los tiempos. Y voy a cerrar esta participación tomando una frase que vi en las redes sociales justamente el 24 de noviembre. Es una publicación que hace el sacerdote jesuita, director de la agencia de noticias Fides, como le digo yo, el padre Sergio Montes. Y él dice: después de estos días de zozobra, hoy 2 mujeres decidieron ponerse el país al hombro con la ley de convocatoria a las elecciones. Muchísimas gracias. Entender que el fenómeno de la movilización social que hemos vivido en 2019 es producto de una gesta libertaria, de un despertar de conciencia que, como muy bien acaban de expresar, viene de larga data, viene acumulándose año tras año, es fundamental. Así como entender que en este libro vamos a encontrar testimonios reales de personas comunes y corrientes que no tenían ningún tipo de peso en decisiones políticas, pero tenían la legitimidad total para mantener una movilización de protesta con recursos pacíficos. Mujeres, ancianos, jóvenes como nosotros, dándonos medios pacíficos para demostrar nuestra rebeldía, para reafirmar nuestro compromiso de que queremos un país construido para nosotros y por nosotros. Gente que ha vivido en diferentes zonas, en diferentes barrios de La Paz, de Santa Cruz, de todas las ciudades de Potosí, de Bolivia, en Potosí, en el sur, aquí en Tarija. Darse cuenta que hay similitudes entre el sur, el occidente, el oriente. Darse cuenta que si hay algo que nos une a todos en este territorio llamado Bolivia, es nuestro anhelo de libertad, puede ser el punto de partida para construir una Bolivia mejor. Siguiendo con nuestro programa, vamos a tener unas notas legales de los sucesos de 2019 a cargo del abogado Marco Mendoza, docente universitario y activista por los derechos humanos e indígenas.
Muy buenas tardes a todas y todos. Querida Amparo, bienvenida. María Eugenia, Yolandita, querido doctor Pacheco, mago por tu abuelo, pero moro por ti, hermano. Gisela, Elizabeth, un saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad Católica de Bolivia, sede Tarija. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha marcado y marca presencia en la historia de Bolivia. El CERPAJ, como uno de sus antecedentes en la dictadura de Banzer, la publicación documentada de la masacre de Tolata y Epizana en el Valle Alto, la recuperación documental y testimonial para el juicio de responsabilidades ejercida Mesa, de la que formamos parte como miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, bajo la dirección de Julio Tumiri. La movilización por la vida entre febrero y agosto de 2003, una articulación de la Asamblea con el Comité de Enlace de Pequeños Productores y con el Mecanismo Nacional de Control Social, que evitó una posible guerra civil cuando el 12 y 13 de febrero se enfrentaron policías y militares en Plaza Murillo, y esos enfrentamientos duraron 2 días. A convocatoria de la Asamblea se organizó el proceso de la movilización por la vida. 9 diálogos, 9 mesas departamentales articuladas con organizaciones sociales de carácter nacional, y una última mesa de trabajo en La Paz, 12 y 13 de febrero. Allí nace la Agenda de Octubre. Allí se recupera la Asamblea Constituyente. Gracias a ese proceso de articulación política y esa agenda política, en octubre del 2003, el país optó por una salida democrática con una agenda para el corto, mediano y largo plazo. No fue el sistema político, fue la gente. Y esto efectivamente es lo que se replica el 2019. Fue la gente. El sistema político colapsó. No tuvo respuestas adecuadas al tamaño de la crisis. La crisis rebasó la experiencia, rebasó la capacidad de un sistema político que hizo crisis y colapsó. Este es un dato no menor. Y es un dato no menor porque se puede intentar un conjunto de narrativas
pero la memoria y la verdad histórica han sido recuperadas en esta obra que es Relatos de un pueblo, derechos humanos y resistencia democrática de 2019. Pero ¿cuál es la tragedia? La tragedia es que esta verdad histórica difícilmente va a ser verdad jurídica. Porque sucede que el proceso de investigación abierto ha sido cerrado por Juan Lanchipa. Juan Lanchipa ha cerrado la posibilidad que esta verdad histórica en sede judicial tenga una decisión de derecho y que esa decisión de derecho diga: no fue golpe, fue fraude. En el corto plazo, a los bolivianos nos están negando la posibilidad que el órgano judicial declare con sentencia firme esos delitos. Este es un hecho relevante, trascendente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque demuestra que el sistema judicial no solo es funcional al poder, sino que es un instrumento del poder para desnaturalizar y hacer más frágil a la democracia. Este hecho supone una grave lesión al sistema democrático, a la institucionalidad democrática, porque los guardianes de la democracia se convierten en sus carceleros. Y a partir de la judicialización de la política o de la cooptación del órgano judicial, van a construir verdades jurídicas aparentes sobre bases que no tienen correspondencia con la realidad material. Si nos quedamos en los testimonios, si solo recuperamos la memoria y si no denunciamos estos hechos, somos cómplices. Es posiblemente no solo más cobarde, es posiblemente mucho peor pecar por omisión que pecar por acción. Y reconozco que hoy y hasta hoy seguimos pecando por omisión y no estamos asumiendo una defensa valiente de los derechos humanos, no estamos asumiendo una defensa decidida y valiente de la democracia, no estamos activando los mecanismos de articulación, de organización para la resistencia democrática, con medios y por acciones de carácter democrático.
¿Mi discurso es político? Sí. Porque los derechos humanos son altamente políticos, mas no partidarios. Quienes militamos y hacemos activismo por los derechos humanos, tenemos un compromiso profundamente político. Y nuestra vida en sí misma es un testimonio de ese compromiso. Y no puede ser de otra manera. La Asamblea ha sido y es una escuela de la democracia. ¿Qué problemas más tenemos desde una perspectiva de derechos y de derecho? La declaración constitucional que habilita a Evo Morales para la reelección el año 2014 dice que el Estado plurinacional de Bolivia es un nuevo Estado. Esta es una justificación jurídica. Y podríamos haberle dado el mejor argumento a Chile para decir que los tratados suscritos con la República de Bolivia no tienen ninguna validez jurídica y que tendría que firmar nuevos protocolos, acuerdos, tratados, convenciones para establecer otro tipo de relaciones con el Estado plurinacional de Bolivia. Aberrante. Aberrante. Pero más aberrante es que existiendo una decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto de la consulta que hizo Colombia, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia persista en mantener vigente su decisión de declarar como derecho humano el derecho a la reelección hasta el infinito. ¿En qué queda la vincularidad de esas decisiones? Porque nosotros hemos suscrito como país y nos hemos comprometido al cumplimiento no solamente de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, no solamente de los instrumentos, sino también y fundamentalmente de las decisiones. La ciudadanía, pregunto, en situaciones de crisis, puede ejercer su derecho a la resistencia y puede hacer ejercicio democrático para rebelarse contra el autoritarismo y la tiranía. La respuesta es sí. La respuesta es sí. De otra manera, no hubiéramos recuperado el 10 de octubre de 1982 la democracia. Y no hubiéramos tenido la capacidad, desde el 82 hasta el 2022, de mantener con altibajos un sistema democrático. ¿Fue el sistema político? No. Fue la gente. ¿Por qué recupero este hecho que es relevante? Porque democracia
no significa jugar con papelitos de color cada 5 años. Democracia no se reduce a mantener operable el sistema electoral. Democracia es esencialmente compromiso con los derechos humanos, pero no solo con los derechos políticos, sino con el conjunto de los derechos humanos. Y es esto lo que nos está faltando. No somos ciudadanos ni somos demócratas a tiempo completo. Somos ciudadanos solo en procesos electorales. ¿Qué les estamos dejando a las nuevas generaciones? Van a decir que hemos sido unos cobardes y que hemos sido cómplices del tirano. Yo no tendría cara para resistir esa afrenta. El libro tiene un altísimo contenido, no solo por los testimonios que recupera, no solo por el relato y la narrativa en los momentos pre y post octubre-noviembre del 2019. Este es un documento que el grupo de expertos independientes debería haber recuperado. Este es un documento que tiene que servir para la reforma de la justicia. Este es un documento que tiene que ser ampliamente difundido y discutido. Y qué bueno que esta reflexión se realice en la sede de nuestra alma mater, la Universidad Católica. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias por esas palabras, doctor. Vamos a continuar con las palabras del periodista Alfonso Gumucio, compilador de los testimonios recogidos en el libro presentado. Buenas noches. Yo no estaba en el programa. Realmente la última versión que yo vi no estaba en el programa y me han hecho trampa. Yo no sabía que en Tarija hacían trampa también. Pero bueno, voy a ser muy breve porque creo que las dos intervenciones anteriores han sido tremendamente didácticas, ilustrativas. Creo que la juventud que está en este auditorio, mayoritaria a los que ya estamos con muchos años encima, tiene muchísimo que aprender de lo que han dicho los dos oradores anteriores y del libro, evidentemente. Yo lo que puedo decir del libro es que ha sido un ejercicio colectivo, honesto, respaldado en todo momento por fuentes escritas, periódicos, cosas que han salido en la radio, en la televisión. No hay nada inventado ahí. Y eso, esa verdad, esa memoria, es la que nos diferencia de esta posverdad tramposa que nos quiere hacer ver solamente un pedacito de la realidad. Hace un rato estaba pensando yo y decía, ¿qué analogía se puede hacer con esta posverdad sobre el fraude? Y es como hemos estado viviendo en estas semanas y meses y años, esta ola tremenda, horrible,
de feminicidios, por ejemplo, y es como que alguien dijera, no, pero si era un buen papá, yo le he visto, la ha besado a su hija un día. Esa parte, hay una foto, ahí está, la está besando a su hija, ¿verdad? Y es ver un pedacito de la realidad de quién puede haber sido un violador, un abusador, un acosador, ¿verdad? Pero nos quieren mostrar solamente una partecita, solamente hablan de Sencata, solamente hablan de Sacaba, no hablan de todo lo que llevó a eso, de toda la violencia que se acumuló a lo largo de varios años, como ha sido bien descrito aquí antes. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a eso? Es formar nuestro propio conocimiento. A todos los jóvenes les digo, lean el libro, y no solamente este libro, lean todos los libros que puedan y léanlos siempre con sentido crítico, discutan con los libros. Es lo más hermoso leer y discutir con el autor o con los autores, o si es un libro de una institución, como es en este caso, decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, buscar sus propias fuentes, hacer sus propios razonamientos. Para eso son los libros, para eso es el arte también, para eso es la cultura, para eso es el diálogo, ¿verdad? Y este libro pretende establecer un diálogo con la sociedad frente a esta avalancha de propaganda que son consignas cortitas, ¿no? Es decir, nos repiten 1000 veces fue golpe, no nos dicen por qué. Porque en el libro se desmonta esa teoría de que fue golpe. Ahí está explicado, hora por hora, día por día, cómo sucedió. Entonces, no les quiero decir detalles del libro, porque, como dijo la compañera aquí, quiero que lo lean, queremos que los lean. Ha sido un esfuerzo grande de la Asamblea de La Paz producir este libro. Los testimonios son vibrantes, los que están en las últimas 80 páginas del libro, pero toda la cronología, lo que viene antes, les va a ayudar muchísimo a situarse históricamente. Los que participaron y los que no participaron en 2019 en las barricadas, en los bloqueos, van a aprender mucho de lo que estaba sucediendo también en otras ciudades, de cuáles eran las motivaciones, de dónde vienen las causas. ¿A qué nos remontamos? ¿Por qué se llegó a ese momento, a ese vacío de poder que ha sido mencionado? ¿Por qué esa voluntad de mantenerse en el poder? ¿Cuáles son las razones que hacen que se viole la Constitución? La propia Constitución que ellos habían hecho aprobar en circunstancias tan especiales. Entonces creo que tenemos muchísimo que aprender todavía. Este libro es solamente un aporte de los que ha hecho y se ha mencionado la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia a lo largo de muchos años, y esperamos pues que tenga muchos lectores y que se presten el libro y que lo fotocopien y que lo circulen, porque eso es lo que hay que hacer con los libros. Gracias. Muchas gracias por esas palabras. Ahora tenemos para toda la audiencia la interpretación de música a cargo del conjunto de cámara Cadenza.
continuación tenemos la intervención de una mujer reconocida en todo el territorio por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su figura inspiradora para jóvenes y adultos. Por favor, denle un gran aplauso de bienvenida a la señora Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Siete letras. Gracias. Y 6 letras. Amigos. ¿Qué puedo añadir a esta verdad, a este trabajo? Gracias, María Eugenia, gracias, Moro, gracias a todos los departamentos. Este es el 7º que visito. Me falta Pando y Beni. Voy a ver cuándo puedo ir. Con la 2ª edición ya, que tengo en la mano, Editorial Plural también los tiene. Cada uno de ustedes han hablado más de lo que yo he hablado. En las 7 presentaciones he contado, he dicho sin escribir porque no sé si sé hablar y no callar, como me enseñó mi amigo Lucho. El final, Amparo, hace 42 años le quitaron hablar y a ti la historia de este pueblo te mantiene. Gracias, amigos, a cada uno. Gracias. Pero antes de decir y de terminar a esta verdad que la han narrado muy bien y que la van ustedes a estudiar, a analizar, y que no he sido atacada por ella, porque la verdad nos ataca, la verdad nos enseña a aprender. Yo quiero usar otro momento histórico que estamos pasando, hacerles a cada uno de ustedes jóvenes: ¿hay guerra o no hay guerra en Ucrania? Unos dicen que no. Esa guitarra, yo pediría que suenen esas cuerdas, que nos paremos y hagamos unos segundos de silencio para recordar por qué la guerra, por qué ese poder absoluto de un señor Putin quiere todo. ¿Hay guerra o no hay guerra? ¿Hay verdad o no hay verdad? Muchas gracias, amigos, por este acto. A todos los que me han acompañado, me recibe. Son 50 años que tengo en este pueblo, desde el 71. He recordado hace unos días 42 a mi amigo Lucho. A él en el 80 le asesinaron. Yo cuando estaba con Moro, con amigos, con niños, con profesoras, con sus globos, y digo, tendré la oportunidad de tener un 43 para recordarle, pero me ha hecho recordar que depende de ustedes. Hubo un hombre llamado Jesús, que sus amigos y sus amigas, porque también las tenía, su madre también la tenía, y aquí estamos recordando a ese hombre, a ese Jesús, que dijo, la verdad y la justicia es la que nos hace libre. Gracias. Muchas gracias, señora Amparo. Distinguida concurrencia, hemos tenido la presentación de un magnífico libro que todo el mundo tiene que leer. Hemos contado con testimonios de primer nivel, con presencia de personalidades que
que son dignas de admirar, con música en voz y cantos de la juventud, en música de orquesta. Y para cerrar este pequeño acto queremos invitar a la señora Zulma Lema, quien nos va a compartir unas coplas tarijeñas. Un aplauso para ella, por favor. Buenas noches a todos los presentes. Voy a hacerles escuchar una copla, tiempos de Pascua, lo que se vive aquí en Tarija. Vámonos, paloma mía, donde lloraste, a recoger esas perlas que derramaste, a recoger esas perlas que derramaste, donde hallemos la noticia nos quedaremos, nos quedaremos, nos quedaremos, cantando toda la noche hasta que amanezca. Gracias. Muchas gracias. El acto ha llegado a su culminación. Por favor, háganse presentes en el fondo del salón para compartir una pequeña copa de vino y poder tener una tertulia sobre este maravilloso acto. Gracias. Intentamos. Brillante. Ah, ya me estaba encariñando, brillante. Estaba calentando. Sí, yo estaba calentando la espalda. Gracias. Brillante. Excelente. Yo no sé si Juan Pablo Buenas noches, invitarles por favor el día domingo en el Teatro La Casa de la Cultura a partir de las 3 de la tarde. Va a haber la gran final del concurso departamental Mañanitas de Pascua.